Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el cuarto episodio de nuestro podcast Mares y estamos muy contentos de recibir esta vez a un miembro más de Mares. Ella es Nadia. Muchas gracias por venir esta vez. Y Nadia, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Mahahual y cómo llegaste a Mares? Hola a todos, gracias por la invitación, Itzel. Pues yo ya casi cumplo 5 años viviendo en Mahahual. En diciembre ya son 5 años que vivo aquí. Llegué aquí durante el segundo año de la pandemia. Llegué porque al estar finalizando mi tesis de doctorado, pues estaba como buscando qué era el siguiente paso. Y pues ese siguiente paso lo encontré cuando hubo una convocatoria para ser supervisor de proyectos en Mares, antes Centro de Investigación Tacatá. Cuando vi esa convocatoria, la verdad es que yo ni siquiera estaba buscando trabajo porque buscaba terminar primero mi doctorado, pero involucraba todo lo que a mí me apasiona, me gusta, involucraba buceo, involucraba ciencia, involucraba enseñanza, así que desde que vi la convocatoria sentí que eso era para mí, me decidí a postular, hice la entrevista, muy poco tiempo después pues me dijeron que el puesto era mío, así que de no pensar en eso, en menos de una semana ya estaba viviendo en Mahahual. Ya tenía experiencia de la zona porque desde el 2010 más o menos, cuando empecé mi maestría, mi doctorado, yo empecé a muestrear mucho todo lo que es la zona del Caribe, del Golfo de México. Entonces había buceado en esta zona, conocía, pero Mahahual había buceado una vez, así que más o menos esa es mi historia, ¿no? La biología y el buceo me trajeron aquí y pues muy contenta de pertenecer a Mares. Muy bien. A ver, y Nadia, cuéntanos un poquito de los proyectos que tienes en Mares. Pues mira, desde que llegué, la verdad es que el enfoque ha sido el programa de restauración de corales que tiene Mares. He estado coordinando sobre todo la ejecución de las acciones que llevamos ahí, el trasplante de coral. Ya ahorita vamos a cumplir, justamente estamos cumpliendo 4 años que más o menos se alinea cuando yo llegué a Mares. Entonces, principalmente he estado enfocada al proyecto de restauración de corales. También hemos hecho mucho monitoreo de arrecife mediante la técnica AGRA. Sin embargo, pues hemos también empezado a monitorear megafauna, todo lo que tiene que ver con tortugas marinas, tiburones, rayas. Ahorita también ya tenemos proyectos en Chinchorro, estamos haciendo cámaras acuáticas con carnada en Chinchorro, pero también programas de fotoidentificación de tiburones, fotoidentificación de tortugas marinas. Entonces, básicamente son esos dos programas. He participado en muchos otros, pero a grandes rasgos pues se pueden dividir en eso, ¿no? En lo que es monitoreo del arrecife y restauración del arrecife. Bueno, y hoy también tenemos un invitado súper especial, miembro de la comunidad de Mahahual. Tenemos a Diego, alias Homie. Muchas gracias, Homie, por venir en esta ocasión. Eh, bueno, queremos preguntarte primero que nos cuentes tu historia. ¿Eres de aquí? ¿Hace cuánto tiempo migraste para Mahahual? ¿Y cómo es que te volviste pescador? Cuéntanos un poquito de ti, de tu historia. Pues soy originario de la Ciudad de México y hace 13 años, en enero del 2012, es cuando yo llego aquí, pues básicamente fue por el turismo, por el puerto Costa Maya y pues la invitación me la hicieron unos familiares que ya vivían aquí. Entonces pues vine a ver eso, ¿no? A ver qué salía y pues me encuentro con el Mar Caribe y con un mundo nuevo y pues ya fue que me empezó a llamar la atención lo que es la pesca con arpón. Y ya, pues, gracias a que hay temporada de huracán, o digo gracias porque no hay mucho trabajo con turismo, pues fue que opté por esa actividad de meterme a los mares a pescar y fue como encontré pues la pesca y la vida en Mahahual y pues la vida sencilla, ¿no? No como una ciudad grande, es un ritmo de vida más tranquilo y pues sí, pues me gustó y pues hasta el día ya llevamos que 13 años aquí y pues muy contento, ¿no? De ser parte de esta comunidad igual. Sí, pues yo creo que todos los que migramos para acá somos así como que
felices de tener la vida aquí más tranquila y Sí. el mar, el arrecife, todo, ¿no? Y te quería preguntar quién te enseñó a pescar, o tú nada más te metiste y aprendiste solito, o hubo alguien o algunas personas que te enseñaron a pescar. Pues sí, fue un grupo de amigos que aquí conocí también por parte pues del trabajo. Era un pueblo más pequeño, ¿no? Con una población aproximada de 1000 habitantes hace 13 años. Entonces, pues empecé a salir con los locales, varios pues chicos hoy ya de mi edad, ¿no? Pero en ese entonces jóvenes. Y empezamos a salir y yo iba de sombra nada más a ver cómo pescaban. Y ya poco a poco, pues fue haciendo yo mis apneas y compré mi primer arpón y empecé poco a poco a darle. No fue alguien específico que me dijo cómo hacerlo, Ujú. sino ahora sí que viendo. Y ya y pues ya con el tiempo, pues tomé unas clases de free diving para hacer las cosas bien. Y ahora sí que se fue dando con el tiempo y pues ya fui eh, obteniendo este conocimiento, ¿no? De cómo pescar ciertas especies, cómo descenderle a ciertas, a unas sí, a unas no, porque todos los peces tienen un comportamiento diferente. Ujú. Entonces hay unos que sí te dejan acercarte y hay otros que no, que tienes que usar otras estrategias. Entonces, pues eso lo fui viendo con el paso de tiempo y viendo también diferentes pescadores, porque pues me junté con muchos pescadores y ya miré cómo pescaban unos sí, unos no, y preguntándoles por qué descendían así, por qué con este pez no, y ya, pues poco a poco fui obteniendo ese conocimiento, ¿no? De cómo pescar, cómo aguantar la respiración, cómo bajar sanamente, y hacer las cosas, pues, bien, ¿no? No, ahora sí que no a la brava. Claro. Oye, yo tengo como una pregunta que te quería hacer, porque conozco otras personas que son pescadores. Y entonces a mí como que me viene a la mente esto de que los hombres, digo, el ser humano, los hombres en general eran como cazadores antes, ¿no? Y entonces, no sé, esto de ir a pescar es un poquito como ir a cazar, ¿no? Es como estar peleando un poquito con el pez, ¿no? Y esto no te produce así como cierta adrenalina, como no es solamente ir y pescar y obtener alimentos, sino como cierto gusto por hacer eso. No, definitivamente sí, sí es un tipo de cacería y pues sí, sí trae una adrenalina porque pues estás bajo el mar viendo especies diferentes, de diferentes tamaños. Y el poder cazarlos, porque como te comento, hay ciertos peces donde sí tienes que cazarlos, no puedes bajar directo, entonces hay que bajar tranquilo y esperar que el pez venga hacia ti. Entonces, pues sí es un tipo de cacería y pues obviamente la adrenalina, pero hay que mantener al mismo tiempo la calma, ¿no? Porque estás aguantando tu respiración, entonces si te aceleras, pues el ritmo y pues empiezas a usar más oxígeno Ah, y ahí es donde pues disminuye tu tiempo debajo del agua. ujú. Entonces ahora sí que es una adrenalina, pero al mismo tiempo pues hay que relajarnos, estar muy calmados y pues una forma de meditación también, ¿no? Aparte de una cacería, ahora sí que es por los dos lados, medita uno, Claro. porque pues no hablas con nadie, pasamos horas en el agua, como nadamos, entonces no llevamos lanchas ni nada, entonces pues son 4, 5, a veces hasta 6 horas que estamos nadando, entonces durante ese tiempo pues no vas hablando con nadie, es tu mente y otro mundo y pues ahora sí que puedes pensar en todo, o no puedes pensar en nada, a veces piensas en tu vida, qué voy a hacer, aquí y acá, no sé, muchas cosas pasan por la mente de uno, Ujú. pero pues al momento de ya descender pues hay que enfocarnos ahora sí que en eso porque pues puede ser riesgoso si no lo practica uno de la manera adecuada, Adecuadamente. ¿no? Claro. Pero sí, sí es definitivamente una cacería y, y pues siento muy, muy bonito, ¿no? Ser parte de esta vida, eh, una pesca muy sustentable, no una explotación. Entonces, y pues el sacar el alimento para la familia, pues definitivamente siento bonito también. Y pues sí. Está bien padre que nos compartas esto, nos hace sentir lo que es estar en el agua. De hecho, yo siempre he admirado muchísimo a los pescadores en general, porque
cuando he podido estar en la lancha con ellos, el esfuerzo que hacen es realmente sorprendente. A ti como pescador de apnea, de verdad que mi admiración por la profundidad que logras bajar y al mismo tiempo esto que nos comentas, ¿no? De calmar mucho la mente, de tener tus propias técnicas para acercarte al pez y demás. Entonces, relacionado con esto, con lo que comentaba Itzel también de cómo percibes tú la pesquería, tenemos una pregunta que es un poco más hasta filosófica y es, ¿qué significa para ti ser pescador? Cuéntanos cómo ustedes perciben esto de ser pescadores. Bueno, buena pregunta, ¿eh? ¿Qué significa ser pescador para nosotros, para mí? Bueno, pues es un estilo de vida, ¿no? Más que nada, es un estilo de vida, eh, pues, muy admirable. Yo admiro a todos los pescadores, así como decías, o sea, cuando estás tú en la lancha y los ves y el esfuerzo. Entonces, pues sí es un estilo de vida muy admirable, que pues no se ocupa más que el esfuerzo físico de uno, el esfuerzo mental también. Entonces, pues es algo muy bonito igual ser parte de este tipo de vida que pues hasta que no llegué aquí la conocí, porque pues mi vida era de ciudad, ¿no? O sea, estancado en esa burbuja y era otra vida completamente diferente. Entonces, pues el pertenecer a esta comunidad y dejar que forme yo parte de esta comunidad igual como pescador, pues sí, pues se siente bonito, se siente algo muy bonito y que pues que también otras personas no pescadoras, pues que también admiren al pescador, ¿no? El esfuerzo que hacen y pues también siento muy bonito eso, ¿no? Que te echen porras y que convivan más que nada cuando pues eso me gusta mucho de la pesca, que trae mucha convivencia y mucha gente, pues reúne a mucha gente, amigos y pues más que nada pues a través de la pesca y de la comida, ¿no? Los platillos que hacemos, los ceviches, los sashimis, los empanizados, o sea, infinidad de comidas. Entonces, pues eso es muy lindo que a través de un estilo de vida así, pues puedas traer a mucha gente juntos a convivir y pues sanamente, ¿no? Qué bonito, qué bonito, porque sí es cierto, como dijiste, es un estilo de vida que ya se ve reflejado en muchas cosas, ¿no? En las personas con quien convives. Yo veo tus fotos de repente justo de cuando están haciendo ceviche, cuando están cocinando y pues Sí. yo creo que nadie mejor que ustedes come. Definitivamente creo que los que más rico comen siempre van a ser los pescadores. Entonces, qué padre que nos cuentes esto de cómo lo ves y tu estilo de vida. Sí, de hecho, de los mejores ceviches que yo he comido ha sido así en la lancha después de pescar una barracuda y nos hacen el cevichito en lo que snorkeleamos. Ándale. Wow. O también el pez león, ¿no? Ah, Está claro. delicioso ese ceviche, es lo mejor. Ahora sí que es un win-win el pez león, ¿no? Porque ayudas Sí, al porque arrecife y pues ayudas te y ayudas a ti mismo con un comes. manjar. Sí, está bien rico. Y también quería preguntarte, tú a lo largo de estos años que has estado aquí, ¿has visto cambios en el mar? Como por ejemplo, especies que antes veías que eran muy abundantes y ahora ya casi ya no hay, o al revés, ¿no? Especies que antes no había y ahora hay como el pez león, ¿no? A lo mejor. Así es. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, definitivamente, pues ya va más de una década, ¿no? Entrando al mar casi de a diario. Y sí, sí se ha habido la pesca antes a los 15 metros, 20 metros, ya sacabas especies como los abadejos de 10, 15 kilos, 20 kilos, que ese mismo abadejo ahorita a esa profundidad ya no lo estamos sacando. Ya tenemos que ir a 25 metros, 30 metros, o a veces en las orillas de los cantiles. Y pues sí, ahí se ve el efecto que tenemos, ¿no? O sea, pues ahora sí que todos, ¿no? No nada más los pescadores que sacamos estos bichos, pero pues la demanda que hay, el crecimiento de las poblaciones, y pues ahora sí que empuja a uno a pescar más, a sacar estas especies, y pues sí, como todo en la vida se va acabando, y pues ahora sí que, pues desafortunadamente que
va a llegar un día que, pues, si no hacemos un cambio radical, así de un cambio gradual, así rápido, pues se va a acabar, no lo vamos a acabar, porque sí, en estos últimos 10 años el abadejo ha disminuido bastante, que es una especie que yo veo que, pues que se consume más, ¿no? Por su sabor, no ser tan mariscoso, que pues a veces incluso hasta en temporadas de veda, pues los pescadores los sacamos pues por la demanda que hay, ¿no? Ahora sí que la culpa viene de los tres, consumidor, el restaurantero y el pescador. Y pues sí, sí lo veo definitivamente y pues a veces uno hace su esfuerzo en proteger la especie, pero si el restaurantero te lo sigue pidiendo, oye, tráeme un abadejo, no quiero los de 5, quiero de 20 kilos para arriba, y pues entonces a veces pues hay pescadores que son furtivos, ahora sí 100% todo el año, hay otros que somos un poco más recreativos. En mi caso, pues viví ambas experiencias, donde fue furtivo, era mi trabajo diario, y ya pues ahorita ya tengo pues, me dedico a otras cosas, entonces ya es más recreacional, y pues por mi lado yo sí lo puedo proteger, pero si fuera mi trabajo diario y me siguen hablando y hablando, oye, necesito un abadejo de 20 kilos, y pues si lo veo, pues con toda la tristeza del mundo, digo, bueno, pues si me lo van a comprar. Y se oye triste decir esto, ¿no? O sea, me escucho y digo, qué mal pensar, pero pues si el consumidor también dice, bueno, pues que me antoja una langosta, un abadejo en esa temporada, y el restaurantero dice, bueno, pues es un dinero que voy a meter, Claro, entonces te pues lo ya compro. los tres tenemos la culpa allí, ¿no? Ni a quién echarle la bolita. Pero sí, definitivamente, solo en esta, que va de esta década pasada, pues sí he visto una disminución de pesca. Y sí, o sea, yo me he enterado que la verdad les pagan súper bien, ¿no? Por ciertas especies y cuando son más grandes y, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues entre más grande, eso, pues ya ves un signo de peso más grande cuando lo ves al pobre pez, ¿no? Entonces, claro. pues sí, hay días que nos puede ir relativamente bien, pero pues nunca hay un mal día. Mientras uno salga con bien y con algo para comer, ahora sí que pues no hay mal día en la pesca. Claro, pero a veces a lo mejor sería más, digamos, conveniente no pescar ese grande y pescar a lo mejor uno más chico. Digo, muchas veces depende de qué especie, pero a veces es más conveniente eso, ¿no? Y a veces a lo mejor sería bueno informarles, ¿no? Así es. Que es más conveniente para todos, ¿no? O sea, tanto para ustedes, porque a lo mejor después, como dices, ahora ya no hay abadejos, ¿no? Entonces Así a lo es. mejor hubiera sido mejor recomendarles que pescaran algo más pequeño, ¿no? Digo, no lo sé específicamente para el abadejo, pero a lo mejor pescar algo más pequeño para que los grandes pudieran poner, ¿no? Más huevos y ahorita hubiera abadejos a los 15 metros, como dices, ¿no? Claro. Entonces, sí, ese tipo de cosas creo que son importantes como compartirlas y también, como dices, no solamente es culpa de ustedes, sino también tanto del restaurantero como de los que compran los mariscos y peces, ¿no? Así es. Entonces es como, tiene que ser como en conjunto, ¿no? Todos participando de eso. O sí, o simplemente abrir un mercado a otras especies, eso también estaría excelente, ¿no? Que si es temporada de desovación de abadejo o mero, que nos compren especies que tal vez no son muy comunes. Por ejemplo, pues la gente local nos compra barracudas, nos compra jureles. Los restaurantes, no hay ningún restaurante que te compre una barracuda o un jurel. Y pues esas especies son muy ricas, pues, y son abundantes, sí, barracudas siguen habiendo una abundancia, de hecho veo las publicaciones de mis compañeros y por la mayor parte pues sacan bastante barracuda. Y pues sí se vende, pero a los restaurantes no. Entonces ahí podría haber un cambio que dirían, bueno, en vez de filete de abadejo, pues esta temporada de desovación va a ser filete de barracuda, que es un filete igual, no muy blanco, pero es un filete rico y pues el jurel también, el jurel hay ciertos platillos que se puede comer y ni cuenta te das que estás comiendo jurel.
Entonces, pues yo lo he cocinado, se lo he propuesto a uno que otro restaurantero, pero pues dice, no, es que no es pescado de calidad. Y digo, bueno, pues esa es la excusa, ¿no? Que nos dan, que no es de calidad. Pero pues a mí me sabe igual, de una buena calidad, es fresco. Entonces, ahora sí que es mejor que un pescado que no sea de calidad, como le llaman, que a un pescado de granja, ¿no? Ahora sí que es más dañino. La tilapia, que pues ahora sí que sabemos que están en estancaderos o en granjas. Pero pues ahora sí que pues los restaurantes tendrían que tomar esta decisión en un conjunto, ¿no? Para que así ayudemos por lo menos esta parte del Caribe, porque pues Mahahual sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y mientras más gente llegue, más demanda, entonces pues estamos en el momento para trabajar todos unidos y poder hacer este cambio, porque pues sí se vienen, pues como ya saben, ¿no? Proyectos grandes con lo del puerto, el parque nuevo, y pues con eso va a traer más gente a trabajar y sus familias y pues todo lo que trae, ¿no? Un desarrollo grande. Entonces, pues sí, pues esperemos y hagan unos cambios todos, ¿no? Por el bien pues del mar y pues por nosotros también, ¿no? Para seguir manteniendo estos arrecifes saludables, más que nada. Claro. A mí me encanta, siempre me ha encantado platicar de estas cosas contigo, homie, tú lo sabes, que Sí. este tipo de alternativas, yo más que culpa tiendo a ser más positiva y digo, bueno, todos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? Desde los Sí, biólogos que necesitamos hacer los estudios adecuados para que haya vedas adecuadas, para que haya sí, también, cuando digo adecuadas, me refiero a, bueno, considerando la parte biológica, pero también la parte social, que bueno, ¿quién mejor que ustedes, que conocen perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Estos cambios que hablabas con Itzel de nosotros nos damos cuenta qué especies cambian, qué especies se mantienen, sí, nosotros pensamos en qué alternativas, ¿no? Siempre me ha gustado mucho platicar con los pescadores de esto porque de verdad tienen muchísimas ideas que llevadas a cabo, como tú lo dices, en conjunto, pues podría realmente generar un cambio, tener un efecto positivo, ¿no? Y en este definitivamente. sentido, escuchamos mucho últimamente un término que estoy segura que has escuchado y que todo el mundo lo manejamos, y es que es pesca sustentable, pesca sostenible. ¿Tú qué entiendes por esto? ¿Qué entiendes por pesca sustentable o sostenible? Eh, que no, que no exide uno más de lo que no debe, que pues es algo sustentable que siempre va a estar, ¿no? Mientras lo cuidemos, pues va a seguir allí y pues si no lo cuidamos, pues ya es una pesca, es una explotación de pesca. Entonces, como es selectiva, pues al ser selectiva puede ser definitivamente sustentable, pero pues para mantener esto, pues sí hay que respetar las Claro. especies, las vedas y todo eso, ¿no? Pero tú justamente, mira, estás hablando ahorita de selectividad en la pesca, ¿no? Sí, Pero no todas las técnicas son selectivas, existen un montón, ¿no? Existe sí, pesca con redes, pesca sí, con anzuelo, pesca con bla, bla, hay muchas técnicas. ¿Tú qué eso nos sí. puedes decir de estas técnicas? ¿Cuáles has usado? ¿Cuáles crees que son mejores para el arrecife? Ahorita ya mencionabas un poquito, pero cuéntales más para los que no están muy involucrados en pesca, porque hay unas artes que son más sustentables que otras, por qué unas sí, por qué otras no, ¿cuál es la diferencia? Pues la pesca con red, hay muy pocos que tienen permisos, por lo que tengo conocimiento, ya no dan permisos para redes. Entonces, pues sabemos que una red, pues todo cae en la red, ¿no? Como tortugas y otras especies que queremos ver mientras snorkeleamos o buceamos. Entonces, pues pues ahora sí que si No, alguien la practica, pues no la practiques, por lo menos aquí en el Caribe, donde pues dependemos mucho de todas las especies. Pesca con caña, troleo, pesca de fondo, pues esa también es muy sustentable, porque pues si capturas una especie que también está protegida, pues es muy fácil dejarla ir, ¿no? Entonces, por ese lado también es una pesca más de paciencia, la pesca con caña, porque pues ahora sí que tienes que tener mucha paciencia para esperar a que llegue el pescado y muerda el anzuelo. Y pues la pesca con arpón, pues ahora sí que es garantizada la pesca porque pues estás en el agua viendo los peces,
Y pues ahí ahora sí, pues ya puedes escoger, ¿no? Ahora sí que es selectiva, escojo este sí, este no, este está muy chiquito o este está demasiado grande, me llevo este solo para mi sustento, ¿no? En caso que pues solo voy a sacar algo para, pues para comer, porque pues ya trabajé toda la semana, tal vez pesqué toda la semana furtivo y sábado quiero descansar, entonces pues, solo entro a pescar algo para comer con la familia. Entonces, pues por ese lado la pesca con arpón, pues es ahora sí que garantizado que uno va a Ujú. sacar algo. Eh, es muy raro que salgas con las manos vacías. Sí ha pasado, muy pocas veces. Afortunadamente. ¿Verdad? Pero pues sí, eso es, para mí esas son las diferencias entre la red, pues definitivamente no le recomiendo a nadie que use eso. Y pues la caña es muy bonito, ese tipo de arte, también porque pues también pues si estás solo, pues es tu mente, solo contigo y pues esperando, ¿no? Entonces también es muy bonito la pesca con arpón o la pesca con caña, ambos.